Oftalmología de Argento, capítulo 7, vías lagrimales. Dr. Daniel Weil, profesor Carlos Argento. Objetivo. El objetivo de este capítulo es el análisis de las patologías de la vía lagrimal más frecuentes: obstrucciones congénitas, obstrucciones adquiridas, dacriocistitis, las generadas por malposiciones palpebrales y los traumatismos. Casos problema. Caso clínico número 1. Paciente de 3 meses de edad que presenta epífora y secreción en ojo derecho desde el momento del nacimiento. Al presionar el ángulo interno se observa la secreción mucopurulenta que fluye por los puntos lagrimales. Tiene prueba de la fluoresceína negativa. No presenta otros síntomas oftalmológicos. ¿En qué piensa usted? Caso clínico número 2. Paciente de 49 años de edad que consulta por epífora e inflamación de la zona del ángulo interno en ojo izquierdo. Los síntomas presentan un año de evolución. Al tratamiento con antibióticos por vía sistémica presentan mejoramiento sustancial de su inflamación en ángulo interno. Continúa aún con la sintomatología de la epífora. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? Evaluación semiológica. La patología de la vía lagrimal se puede dividir principalmente en congénita y adquirida. La evaluación semiológica del paciente con síntomas lagrimales se puede realizar siguiendo los conceptos de la semiología general: el interrogatorio detallado, la correcta inspección y en algunas ocasiones la palpación de la zona afectada nos pueden aportar datos de valor. Al mismo tiempo, el conocimiento de la anatomía normal del sistema lagrimal nos permitirá evaluar los cambios y o modificaciones que se produzcan y de esta manera arribar al diagnóstico. La realización de estudios complementarios nos ayudará en la mayoría de los casos a confirmar la sospecha diagnóstica obtenida por la semiología. Interrogatorio. Debe estar dirigido a diferenciar el lagrimeo activo de la epífora del lagrimeo pasivo. Inicialmente deben descartarse todas las causas vinculadas con lagrimeo activo: conjuntivitis agudas o crónicas, blefaritis, queratopatías, inflamaciones del segmento anterior, cuerpos extraños conjuntivales, etc. El síntoma principal vinculado con patología excretora es la epífora o lagrimeo pasivo. En este caso, el paciente referirá que las lágrimas le corren por la mejilla. Si la sintomatología es permanente, debemos sospechar procesos de tipo obstructivo, mientras que si se presenta de manera esporádica u ocasional o a lo largo del día, nos inclinaremos a pensar en un retraso evacuatorio u obstrucción funcional, más aún si se incrementa con factores externos: viento, frío, resplandor, irritantes, calor excesivo, etc. La presencia de dolor asociado a signos inflamatorios locales es indicativa de descartar dacriocistitis o canaliculitis aguda. En los casos traumáticos, la inspección del paciente y el antecedente previo nos llevarán al diagnóstico. Como regla general, en ausencia de una causa de lagrimeo reflejo o de un problema obvio de la bomba lagrimal, epífora significa lagrimeo por obstrucción del drenaje lagrimal. Una vez que llegamos al diagnóstico de epífora, debemos evaluar a continuación si esta es uni o bilateral, la edad de nuestro paciente y el tiempo de evolución. Las obstrucciones congénitas, como su nombre indica, están presentes desde el momento del nacimiento del niño. Las epíforas adquiridas agudas habitualmente tienen un comienzo definido y se relacionan a procesos inflamatorios o traumatismos. Por último, las epíforas adquiridas crónicas generalmente están asociadas a procesos involucionales de los párpados, antecedentes de infecciones virales o procesos autoinmunes conjuntivales, instilación crónica de medicación tópica, en ocasiones al tratamiento con algunos antimetabolitos sistémicos. Descartar primero todas las causas del lagrimeo activo, interrogar sobre el tiempo de evolución, preguntar si la epífora es permanente, esporádica y si se incrementa con factores externos. Inspección. Puntos lagrimales. El punto lagrimal normal se ubica en la unión cilio-conjuntival del tercio interno de ambos párpados sobre una ligera elevación, papila lagrimal. Mide aproximadamente 0,3 milímetros y tiene una forma similar a un volcán. Es importante observar la permeabilidad, forma, tamaño, posición y vascularización de los puntos lagrimales. Esta observación solo es posible con magnificación
Lámpara de hendidura. Los puntos lagrimales superior e inferior están orientados hacia el surco conjuntival formado por la plica semilunaris. Las enfermedades que afecten a los párpados y su borde libre pueden ocasionar la malposición de los puntos lagrimales, generando o no epífora. La fimosis de los puntos, así como las estenosis y canaliculopatías de origen inflamatorio o autoinmunes, puede reducir la luz de los puntos y canalículos parcialmente, en un principio y por completo cuando llevan un tiempo de evolución. El interrogatorio sobre los antecedentes previos son de mucho interés en la determinación de la etiología de estos problemas: conjuntivitis virales, medicaciones tópicas, exposición a radiaciones. Canalículos. Las canaliculitis por actinomyces son muy poco frecuentes. Habitualmente se dan en pacientes adultos, comenzando con un cuadro de inflamación aguda difícil de ver, que se cronifica, permaneciendo así durante mucho tiempo antes de manifestarse clínicamente. La presión ejercida sobre el canalículo permite el reflujo de pus y concreciones típicas. Las laceraciones canaliculares se producen la mayoría de las veces por la súbita atracción del párpado, mordedura de perro, rama de árbol, que desgarra el canalículo en la zona de mayor debilidad a nivel de los tendones cantales. Los canalículos lagrimales pueden afectarse por procesos inflamatorios, infecciosos o traumáticos. Muestra una ectropión del punto lagrimal inferior. Saco Saco lagrimal. La dacrocistitis aguda (DCA) es la patología lagrimal característica, presentándose el paciente con eritema, inflamación y una masa sobreelevada en la zona del saco lagrimal, como un absceso en el ángulo interno. El dolor se debe a la obstrucción del canalículo común por el proceso inflamatorio que genera la distensión del saco lagrimal dentro de la fosa lagrimal y las fascias que lo rodean. Debido a la relación anatómica, el proceso inflamatorio del saco lagrimal generalmente se localiza por debajo del tendón cantal medial, respetando su posición. Cuando existe permeabilidad canalicular, el contenido mucopurulento puede refluir por los puntos lagrimales a la expresión manual del saco. Es importante destacar que la presencia de una DCC aguda que puede predisponer al desarrollo de una celulitis orbitaria, por lo que debe realizarse el tratamiento antibiótico adecuado. Si el cuadro evoluciona espontáneamente sin tratamiento, el saco puede descomprimirse mediante la formación de una fístula, que habitualmente es a piel, por debajo del tendón cantal medial. En algunos pacientes, una vez superada la etapa aguda inflamatoria, el cuadro se cronifica, permaneciendo un saco lagrimal dilatado e indoloro. Recordar: cualquier tumoración del ángulo interno que se ubique por encima del tendón cantal debe alertarnos sobre la presencia de una neoplasia de la región. Los tumores intrínsecos o extrínsecos que comprometen al saco lagrimal y al conducto lacrimonasal son poco frecuentes. Por su evolución, se los suele diagnosticar erróneamente como dacrocistitis crónica. Los signos que deben alertarnos sobre la presencia de una neoplasia son episodios recidivantes de dacrocistitis leves, tumoración irreductible, habitualmente no dolorosa, que no respeta el tendón cantal medial, que pueden mantener la vía permeable, hemorragia espontánea y síntomas rinosinusales. Conducto lacrimonasal (CLN). En los niños con epífora congénita, la obstrucción se encuentra habitualmente a nivel de la desembocadura del CLN en la mucosa nasal del meato inferior, válvula de Hasner. Las fracturas del macizo medio facial, principalmente las nasoorbitarias, los traumas quirúrgicos iatrogénicos consecutivos a cirugías orbitarias, rinoplastias y cirugías maxilofaciales, y las malformaciones craneofaciales congénitas que afecten esta zona pueden comprometer al CLN, al conducto lacrimonasal. Palpación. En ocasiones la palpación de la zona presumiblemente afectada nos puede aportar datos de valor. En las canaliculitis actinomicóticas se puede palpar un canalículo dilatado. Su expresión permite obtener las típicas concreciones características. En los tumores que afectan el área del saco lagrimal se pueden palpar una consistencia dura, que puede superar el nivel del tendón cantal interno, así como su adherencia o no a planos superficiales.
Exploración de las vías lagrimales. No existe una sola prueba diagnóstica que permita evaluar los diferentes factores involucrados en la excreción lagrimal y permita una localización del sitio afectado. Sin embargo, existen varias de simple instrumentación y fácil interpretación que pueden combinarse para arribar a un correcto diagnóstico. Examen lagrimal. 1. Pruebas de la fluoresceína de Jones, primaria, secundaria. 2. Test de desaparición de la fluoresceína. 3. Pruebas gustativas de la excreción lagrimal. 1. Prueba de la fluoresceína de Jones, primaria. Se instila bilateralmente una gota de fluoresceína al 1% en el fondo de saco conjuntival inferior. Se examina la nariz a los 2 y a los 5 minutos, tratando de observar la aparición espontánea del colorante. La tinción del algodón, aunque sea mínima, es considerada positiva, indicando una normal excreción lagrimal. Un resultado positivo en la prueba primaria de Jones siempre habla de un correcto drenaje lagrimal. La utilizamos en la evaluación del paciente pediátrico. Secundaria. Esta prueba se realiza si la primaria fue negativa. Se coloca una cánula en el canalículo inferior y con solución fisiológica se irriga la vía lagrimal mientras el paciente sentado inclina la cabeza hacia adelante y abajo, sobre un recipiente o plato. Si el líquido de irrigación sale de la nariz coloreado con fluoresceína, se considera positiva. Esto prueba que la vía lagrimal inferior, saco y CLN es permeable. Si la irrigación no se tiñe, la prueba secundaria es negativa. Con una prueba positiva podemos considerar que el sistema excretor es normal. 2. Test de desaparición de la fluoresceína. Se coloca fluoresceína 1% en el saco conjuntival inferior y al cabo de 5 minutos se observa el menisco lagrimal a nivel del borde del párpado inferior. Cuando existe alguna obstrucción total o parcial al flujo lagrimal, se observa una retención del colorante. Esta prueba es confiable y sencilla, por lo que la empleamos principalmente en la evaluación de niños, pero no permite localizar el sitio de la obstrucción. Exámenes radiológicos. Dacriocistografía. Es el estudio complementario más usado por nosotros debido a sus características, la facilidad de realización y bajo costo. Permite una localización anatómica de la anomalía, además de una evaluación funcional del sistema. Consiste en la inyección de una solución radioopaca en el interior del canalículo inferior o superior y la toma de placas radiográficas iniciales y tardías. Pueden utilizarse contrastes liposolubles o hidrosolubles. Contrastes hidrosolubles. Menor contraste. Se inyectan con facilidad. Menor viscosidad. Son miscibles con las lágrimas, pH similar a las lágrimas. Se evacúan de una vía lagrimal normal a los 10 minutos. Contrastes liposolubles. Mayor contraste, mayor presión a la inyección, mayor viscosidad. No son miscibles con las lágrimas, forman emulsión. Se evacúan a los 30 minutos. A pesar de sus desventajas relativas, nosotros preferimos los contrastes liposolubles por brindar mayor visibilidad. DCG normal. En condiciones normales no se visualizan los canalículos. En los casos donde se ven, podrían corresponder a un incremento de la presión dentro del sistema. La cúpula del saco lagrimal, porción superior al tendón cantal, no se visualiza normalmente. No existe un límite radiológico exacto entre el saco y el conducto lacrimonasal. La escasa o nula visualización de la mitad inferior del conducto lacrimonasal no tiene valor pronóstico. La presencia de contraste en el piso de la fosa nasal demuestra la permeabilidad de la vía lagrimal. En la figura 7.2 vemos en A ojo derecho y B ojo izquierdo. Ojo izquierdo, vía lagrimal permeable. Y en A ojo derecho, obstrucción del tercio medio, presencia de saco lagrimal. Obstrucción del tercio medio.
Dacriocistografía patológica, síndrome de Milder. Retención de contraste en la placa tardía. Indica un bloqueo funcional del sistema aun cuando pueda comprobarse su permeabilidad. Figura 7.3 muestra en AO vías permeables. Y en esta figura 7.4 se muestra el síndrome de Milder, retardo de la evacuación. Dacriocistitis, saco lagrimal dilatado. No hay pasaje de contraste, ocasionalmente puede existir vía permeable. En esta imagen, en la figura 7.5 se muestra ojo izquierdo dacriocistitis con vías permeables. Obstrucción congénita simple. Suele observarse la dilatación del saco y la obstrucción baja en el área de la válvula de Hasner. Figura 7.6, obstrucción congénita baja. Tumores de saco lagrimal. Se observa el lleno incompleto y la sombra distendida del saco con densidad irregular del medio de contraste. Puede verse el velamiento de las cavidades paranasales, seno maxilar. En la figura 7.7 se muestra el tumor de los senos paranasales izquierdo que desplaza el saco y la vía lagrimal. Consideramos a la DSG el estudio complementario más sencillo, económico y preciso. Permite una evaluación anatómica y funcional de la vía lagrimal. En la evaluación prequirúrgica puede poner en evidencia lesiones adyacentes a la vía lagrimal de origen inflamatorio, neoplásico o traumático. Asimismo, el tamaño del saco lagrimal ha aumentado por los sucesivos episodios de DSC. DSG con sustracción digital. Permite una excelente evaluación de la vía lagrimal, eliminando la superposición de tejido óseo de la radiografía convencional. No la utilizamos debido a su alto costo. Permite una imagen de alta calidad de la vía lagrimal. Debido a sus características, no muestra en detalle el compromiso de estructuras vecinas al saco y CLN como los senos paranasales. Figura 7.8 muestra una dacriocistografía con sustracción digital. Dacriocentellografía. Se utiliza un radiotrazador Tecnesio 99 que es fácilmente detectable y requiere bajas dosis. El examen no requiere de anestesia tópica. El radioisótopo se coloca en el saco conjuntival en forma de gotas, con el paciente sentado próximo a la cámara gamma. La actividad del trazador es registrada por un colimador puntual y traducida en imágenes a los 5, 10, 15, 20 y 25 minutos para un análisis cualitativo. El análisis cuantitativo se determina obteniendo el porcentaje de drenaje del isótopo en cada uno de los tiempos. Es un método fisiológico preciso de evaluación del drenaje lagrimal. Se recomienda en pacientes con epífora y vía permeable. Tomografía de órbita. La tomografía permite detectar patología rinosinusal y mostrar más claramente la anatomía ósea, en particular luego de un traumatismo. Resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética muestra mucho mejor el compromiso de tejidos blandos, así como el mayor o menor contenido líquido de los mismos. Obstrucciones lagrimales congénitas.
Las obstrucciones lagrimales congénitas están presentes en hasta un 6% de los recién nacidos. En la mayoría de los casos, estas se resuelven espontáneamente en los primeros meses de vida. Sistema excretor. El sistema excretor se divide en vía lagrimal alta y vía lagrimal baja. La vía lagrimal alta comprende el borde palpebral, los puntos lagrimales, los canalículos superior e inferior y el canalículo común hasta la válvula de Rosenmüller. La vía lagrimal baja comprende el saco lagrimal, el conducto lagrimal y la plica semilunaris, válvula de Hasner. Esta división arbitraria es útil a fines diagnósticos y terapéuticos, ya que de acuerdo a la localización de la patología, distinto será el tratamiento. Obstrucciones altas. Anomalías congénitas de los puntos lagrimales y los canalículos. Se puede encontrar imperforación o ausencia de puntos lagrimales y puntos o canalículos supernumerarios. 2. Anomalías palpebrales congénitas. Comprenden entropión congénito, ectropión de la mitad interna del párpado inferior, colobomas del ángulo nasal, blefarofimosis, etc. Algunas pueden causar epífora. 3. Anomalías faciales congénitas. Aunque la incidencia de anomalías del aparato lagrimal en niños con malformaciones faciales no es grande, alrededor del 12% de estos niños tienen ausencia de puntos lagrimales, anomalías canaliculares u obstrucciones del conducto lacrimonasal. Obstrucciones bajas. 1. Atresia del conducto lacrimonasal. La anomalía lagrimal congénita más frecuente es la obstrucción baja del conducto lacrimonasal, en el área de la válvula de Hasner. Se debe a una falta de canalización del conducto lacrimonasal membranoso. Lo más frecuente es que la obstrucción del conducto lacrimonasal se produzca en su porción terminal. Vale decir que el conducto termine cerca del extremo anterior del meato inferior y no perfore la mucosa nasal. Dacriocistocele congénito. Figura 7.9. 2. Amniocele o mucocele congénito. Consiste en la dilatación del saco lagrimal al nacimiento, con contenido mucoso. Se cree que es causada por una obstrucción lacrimonasal inferior al saco combinada con un bloqueo, la desembocadura del canalículo común en el saco lagrimal, válvula de Rosenmüller. 3. Fístula congénita del saco lagrimal. Las fístulas congénitas se producen por anomalías embrionarias. Pueden no canalizarse por completo, cerrarse espontáneamente o formar un orificio pequeño en la superficie cutánea por debajo del canto interno. Pueden estar situadas en los canalículos o en el saco lagrimal. Diagnóstico de obstrucción congénita de vías lagrimales. Los síntomas de los niños con obstrucción congénita lagrimal generalmente incluyen epífora, conjuntivitis crónica o recurrente y o dacriocistitis. La epífora es el primero y más constante de los síntomas. El ojo afectado se ve húmedo y brillante, y el área caruncular y el lago lagrimal están llenos de lágrimas o de secreción mucopurulenta. Suele detectarse por lo general hasta la segunda o tercera semana y se incrementa cuando el lactante es expuesto al frío, viento o polvo. La conjuntivitis puede ser la única manifestación. La persistencia o recidiva frecuente de una conjuntivitis, en especial si es unilateral, debe hacernos pensar en una obstrucción lacrimal congénita. Ante la sospecha clínica de una obstrucción lagrimal se pueden realizar algunos tests que nos ayudarán al diagnóstico. El más sencillo es el test de desaparición de la fluoresceína. Si el test no fuera concluyente, se puede realizar una dacriocistografía. Tratamiento de la obstrucción congénita del conducto lacrimonasal. El tratamiento del paciente con obstrucción lagrimal congénita sigue siendo controvertido aún en la actualidad. La bibliografía mundial indica que la mayoría de las obstrucciones congénitas se resuelven espontáneamente durante el primer año de vida. Hay situaciones en las que existe consenso generalizado.
El niño que tenga una dacriocistitis, sin importar la edad, debe ser sondado, ya que si esta situación se perpetúa en el tiempo, la posibilidad de que se resuelva con el simple sondaje es baja. Ocurre lo mismo con los niños que tienen conjuntivitis crónica. Es conveniente sondarlos tempranamente. También es importante la edad del niño. El éxito de un sondaje disminuye en forma significativa a partir del año de vida. Antes de los 13 meses de vida es del 97%. Entre los 13 y los 18 meses del 76,4% y luego de los 24 meses de solo el 33,3%. Si por alguna razón el sondaje hubiera fracasado, se lo puede repetir de la misma manera o se puede realizar la intubación de la vía lagrimal con un set de silicón. Existen distintos sistemas para intubar la vía lagrimal. Uno de los más difundidos es la intubación con la sonda de Crawford. También se puede utilizar un set de Riedling, que en nuestra experiencia es de muy fácil colocación. En esta figura tenemos la obstrucción lagrimal congénita, figura 7.10. Actualmente realizamos todas las intubaciones con control endoscópico, lo que nos permite no solo observar en qué lugar hemos permeabilizado la vía, sino también realizar la intubación con mayor facilidad. En nuestra experiencia, lo más efectivo en los sondajes fracasados es realizar primero una dacriocistografía para detectar en qué lugar se ha producido la obstrucción. Realizar luego el sondaje con control endoscópico nasal para controlar que no haya ninguna patología nasal que sea la causante del fracaso del sondaje, e intubar la vía lagrimal con una sonda de Crawford o con un set de Riedling. De esta manera, hemos logrado un mayor éxito en los sondajes. Si a pesar de estos tratamientos la vía lagrimal estuviera aún obstruida y con un saco lagrimal dilatado, habría que realizar una dacriocisto-rinostomía. La indicamos en edades tempranas únicamente si el niño tiene dacriocistitis o conjuntivitis persistente. Si el niño solo tiene epífora, sugerimos esperar que crezca y se hayan desarrollado los huesos faciales. Obstrucciones lagrimales adquiridas. Se presentan con más frecuencia en adultos mayores. Se deben a obstrucción del conducto lacrimonasal por debajo del saco. Suelen cursar con DCC. El saco aumenta de tamaño en cada episodio, causando a su vez que aumente la severidad y la frecuencia de las recidivas. Siempre existe el riesgo de que la infección se extienda y se complique con cuadros de celulitis orbitaria. No se conoce la causa del cierre del conducto lacrimonasal, pero se debería a inflamaciones de la mucosa ocasionadas por diferentes tipos de virosis que al engrosar la mucosa producen adherencias y luego obstrucción. Para resolver el problema se debe realizar un bypass a la nariz que se denomina dacriocisto-rinostomía. Tratamiento. Las DCA deben ser tratadas de inmediato con antibióticos de amplio espectro por vía local y general según la edad y la gravedad. La necesidad de tratamiento quirúrgico depende de la frecuencia de reagudizaciones de la DCC y las molestias subjetivas de la epífora, que varían de acuerdo al paciente. La cirugía de elección es la dacriocisto-rinostomía, DCR, que implica la comunicación del saco lagrimal por medio de una osteotomía a nivel del saco, uniendo sus paredes a la mucosa nasal. La dacriocisto-rinostomía, DCRT, puede ser realizada por vía externa o endonasal. La cirugía por vía externa se basa en una osteotomía a nivel del unguis que permite la unión a través de esta del saco lagrimal con la mucosa nasal. Es una técnica diseñada a principios del siglo XX. Se acostumbra a colocar una intubación de silicón a través de la anastomosis realizada para ayudar a mantener la permeabilidad. Se puede realizar por vía endonasal cumpliendo los pasos inversos. Presentan resultados similares. Acá está el esquema de la vía nasal. La dacriocisto-rinostomía, figura 7.11.
Canaliculitis. Menos frecuentes. Las canaliculitis por diferentes tipos de virus como el herpes virus y los adenovirus pueden producir el cierre del punto o de alguna zona del canalículo. Se pueden producir luego de una conjuntivitis virósica y dejar como resultado cicatrizal el cierre de alguna porción de los canalículos. Las canaliculitis micóticas son muy poco frecuentes. Habitualmente se dan en pacientes adultos, comenzando con un cuadro de inflamación aguda difícil de ver que se cronifica permaneciendo así durante mucho tiempo antes de manifestarse clínicamente. La presión ejercida sobre el canalículo permite el reflujo de pus y concreciones típicas. Mientras la obstrucción no sea permanente, es aconsejable realizar intubación. Aconsejamos el silicón. En la canaliculitis micóticas es aconsejable abrir el techo del canalículo y no cortar su punto lagrimal para intentar el cierre definitivo y evitar eventuales cirugías mayores. Las canaliculitis que quedan con una obstrucción permanente se acompañan de epiforia constante y conjuntivitis a repetición. No hay DCC, ya que ésta se presenta antes del saco lagrimal y no produce infección del saco ni se evidencia dilatación del mismo. En los casos en que el paciente se sienta muy molesto por la epiforia, se puede resolver su problema por medio de una conjuntivo-rinostomía CR. La conjuntivo-rinostomía CR. Los intentos de permeabilización de canalículos obstruidos con o sin la colocación de stents ha tenido siempre un alto índice de fracasos. Debido a ello han proliferado diferentes tipos de bypass conjuntivo-nasales para resolver el problema, siendo la prótesis de Jones, a pesar de las complicaciones, la técnica más utilizada. Realizamos una conjuntivo-rinostomía con prótesis permanente de Pirex que funciona por capilaridad. En la figura 7.12 vemos una conjuntivo-rinostomía. Figura 7.13 tubo de Jones, observación endonasal. Traumatismos de vías lagrimales. La laceración palpebral que compromete alguno de los canalículos, figura 7.14, suele comprometer el parpadeo en la porción que va del punto lagrimal al ángulo interno. Puede ser por lesión directa, pero es más frecuente por tracción de la mejilla, por golpes o mordeduras de perros. Es importante la evaluación bajo la lámpara de hendidura, observando la relación de los puntos lagrimales y la laceración. En muchos casos es difícil diagnosticar una laceración pequeña microscópicamente. En la figura 7.14 vemos la laceración palpebral. Tratamiento. Requiere ser realizado bajo microscopio. Se coloca un tutor de silicón que se deja 2 meses y se efectúa la aproximación de los bordes seccionados con suturas. Los traumas que comprometen el CLN suelen ser traumas faciales y se comportan como todas las obstrucciones de las vías lagrimales bajas, produciendo DCC, que muchas veces por los trazos fracturarios suelen producir osteomielitis. Resolución de casos. Caso clínico número 1, obstrucción congénita de las vías lagrimales. Caso clínico número 2, dacriocistitis adquirida. La patología de la vía lagrimal comprende las obstrucciones congénitas de buena evolución, en general con el sondaje, y las obstrucciones adquiridas que se pueden resolver con intubaciones mientras mantengan algo de permeabilidad, DCR o CR. Los traumatismos lagrimales corresponden en primer lugar a las laceraciones y en segundo lugar a los traumatismos faciales que comprometen la vía lagrimal. Las malposiciones palpebrales pueden ocasionar epíforas. Los tumores de las vías lagrimales son infrecuentes. Siguiente capítulo, córnea.